Hola, buenos días. Es un gusto saludarlos para este nuevo encuentro virtual Conectas. En esta oportunidad con un tema que nos interesa mucho impulsar en el debate, en el diálogo de una mejor comprensión de las Américas. Tenemos un panel de lujo. Nos están acompañando Jeremy McDermott, que es periodista, analista, investigador, director ejecutivo y cofundador de Inside Crime. Eh, de otro lado está Rafael Croda, que es periodista mexicano, corresponsal de la revista Proceso, y la revista Proceso también es aliada en esta transmisión, y le agradecemos su presencia. Él es corresponsal en la ciudad de Bogotá. Y está Silver Mesa, que es periodista, uno de los más reconocidos en México. Ha hecho seguimiento sobre el tema de narcotráfico durante muchos años, y actualmente es periodista asociado y nodo de Conectas en México. Bueno, la inquietud sobre este tema es porque vemos muchas noticias eh, que refieren particularmente a la presencia de carteles mexicanos en diferentes países: Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil, Centroamérica. Y ahí quisiera comenzar, Rafael, con una primera reflexión, y es: hace algunos años se hablaba de la colombianización de México. Estamos, desde la perspectiva suya, Rafael, enfrentando una mexicanización de la región desde este punto de vista del narcotráfico. Bienvenido, Rafael. Gracias, Carlos. Bueno, pues yo creo que hay algo de eso, pero esta mexicanización de la que hablan expertos en conflicto, como el académico González Pozo, creo que tiene mucho de mito y algo de verdad, ¿no? Sí es un hecho que en los últimos años ha habido una mayor presencia de enviados de carteles mexicanos, concretamente en Colombia, que es el centro principal de producción de cocaína de la región, y que los carteles mexicanos cada vez están más cerca de las fuentes de producción. Es decir, hubo un desplazamiento de los colombianos en muchas de las rutas, y los mexicanos cada vez se hacen cargo de manera mucho más clara del transporte de esa droga desde los puertos colombianos hasta Centroamérica, México y Estados Unidos. Pero hablar de una mexicanización de Colombia me parece un tanto exagerado, aunque digamos pudiera hablar elementos para debatir qué tan real es eso. Ahora, desde esa perspectiva, esa presencia en países como Colombia, que es el mayor productor de cocaína en la región, ¿sí necesariamente habla de una fortaleza, o qué otra lectura puede tener ese fenómeno, Jeremy? Pues yo creo que vale la pena decir desde el principio que hay varios mercados y los mexicanos dominan el mercado de Estados Unidos. Um, y cuando Rafael habló de desplazamiento de rutas, yo creo que los colombianos hoy en día no están tan interesados en el mercado de Estados Unidos por razones muy sencillas. Un kilo de cocaína en Estados Unidos vale entre 20 y 25 mil dólares. Este mismo kilo en Europa vale 35 mil dólares, hasta 50 mil dólares. China, 50 mil dólares. Japón, 80 mil dólares, y Australia, 100 mil dólares. Y los colombianos están concentrándose en estos mercados más lucrativos y menos riesgosos, porque trabaja hacia Estados Unidos implica un riesgo alto de extradición, interdicción y expropiación de bienes. Entonces, yo no estoy diciendo que los colombianos han entregado el mercado de Estados Unidos a los mexicanos
como tal, yo estoy diciendo que hoy en día la participación colombiana en el mercado de Estados Unidos es mucho menor que antes y los mexicanos realmente son los proveedores principales. Ya, entonces desde esa perspectiva, digamos, combinando las dos lecturas que hace Jeremy y Rafael Silver, desde México y que estás ahí en la cotidianidad, en el terreno, ¿crees que puede estar existiendo más bien una sobredimensión o sí crees que hay algo sobre esta consolidación mayor de los carteles? Definitivamente se puede estar sobredimensionando el tema, pues, sobre todo por el uso político que se le puede dar al tópico. Los políticos tienden a decir que los problemas no son de adentro, sino vienen de fuera. Es una característica de políticos latinoamericanos. Entonces es muy probable que se esté sobredimensionando, pero como decía Rafael al principio, dentro de esta información hay algo de verdad. Hemos visto cómo los cárteles mexicanos están muy fortalecidos, a pesar de que se les ha combatido en la última década con pues los elementos militares en México. Entonces, estos cárteles han aprendido a vivir en esta violencia, en esta lucha contra los militares, se han ido fragmentando de un puñado de cárteles a más de 40 células delictivas que incluso empiezan a tener independencia, y este fortalecimiento, a pesar de los ataques que han tenido, los lleva a buscar nuevos mercados, como lo hace cualquier transnacional legal. Empiezan a irse a los orígenes, que es en el caso de Sudamérica, Colombia, por ejemplo, y empiezan a fortalecer ese origen para poder empezar a comprar más barato y poder trasladar la cocaína sobre todo, a sus mercados principales. Y su mercado principal en México es el propio país, México, y también Estados Unidos, por supuesto, como el gran lugar donde se coloca y donde se exporta pues las drogas. Pero hay que decir que en México ha crecido mucho el mercado en los últimos años, después de que Estados Unidos ha fortalecido su frontera y ha incrementado pues los decomisos, ha incrementado su seguridad. Ahora, desde esa perspectiva, Jeremy, hay, bueno, múltiples momentos históricos en el negocio del narcotráfico. Uno muy emblemático, por supuesto, era en la época de Pablo Escobar, que casi que él logró una integración vertical completa de todo el proceso, desde la producción, el procesamiento, la distribución final. Y otro proceso mucho más reciente fue el de la época de las autodefensas o paramilitares en Colombia, que eran unas confederaciones que lograron una suerte de alianzas con organizaciones internacionales, con los carteles italianos, para poder esa comercialización darse de manera efectiva. En este caso, con lo que plantea Silver, que hay una dispersión de grupos, o sea, que ya no son grandes carteles, sino como miembros dentro de esos carteles o pequeños carteles, bueno, no sé cómo podría definirse. ¿Cuál es la perspectiva, Jeremy, de lo que está sucediendo desde ese aporte que hace Silver? Bueno, la fragmentación es algo que ya hemos visto en toda la región, pero empezó realmente aquí. Tú mencionaste la primera generación de carteles Medellín y Cali, la segunda generación, las Autodefensas Unidas de Colombia y el cartel Norte del Valle, que fueron federaciones. No había ningún grupo que controlaron todos los eslabones en la cadena. La tercera generación después de 2008 en Colombia fue la BACRIM, y eso fue una red, no una estructura como tal, fue una franquicia. Y con la salida de las FARC, para mí hemos entrado a la cuarta generación de narcotráfico. Y cómo eso está reflejado en México, hemos visto este mismo proceso de fragmentación, no tan marcado, y que es interesante en el caso de México es, hay por ejemplo el cartel de Jalisco, que es en contra de este flujo un poco, porque todavía es un grupo visible, con una postura muy agresiva, con una capacidad militar,
mientras en Colombia, con la salida de las FARC, realmente es muy difícil identificar los grupos y estructuras y nodos en la red involucrados en el narcotráfico. Ahora, una de las conclusiones que Jeremy y el grupo de Inside Crime tiene es que los nuevos grupos que participan del narcotráfico tratan de mantener un perfil más bajo. Sin embargo, en el caso mexicano, la violencia sigue siendo todavía como una marca, ¿no? Una forma de amojonar territorio y hechos recientes como los que han sucedido en la frontera entre Colombia y Ecuador, pues muestran todavía como ese ánimo de que la sangre sea una forma de decir aquí llegamos, ¿sí? Eso, Rafael, tú que has estado como corresponsal viendo la realidad colombiana, la realidad de Sudamérica, ¿crees que es en esencia, una marca de los carteles, esa violencia que ha tenido que sufrir México en los últimos años, se puede trasladar nuevamente a la región o es una situación más coyuntural? Yo no creo que los carteles mexicanos estén incidiendo en esos momentos en la violencia que se registra en Colombia. Concretamente, en el caso de la alianza de la que hablan, de la que según las autoridades colombianas está muy documentada, entre Guacho, que es el jefe de la columna de la disidencia de la FARC llamada Oliver Sinister, que fue la que secuestró y asesinó a los 3 periodistas ecuatorianos y que hoy mismo tiene secuestrada a una pareja también de ecuatorianos. Es evidentemente una estructura violenta, militar, que incluso reivindica una lucha política, ideológica, que sigue utilizando el logo de las FARC, los postulados de las FARC, pero que su actividad principal es el narcotráfico, concretamente la producción, el control de los cultivos en el área de Tumaco, que es el municipio de Colombia donde más cultivos de hoja de coca hay, y su transformación en cocaína. Las autoridades colombianas aseguran que Guacho es un empleado, instrumento del cartel de Sinaloa. Y bueno, evidentemente su principal negocio está con los carteles mexicanos, con alguna facción del cartel de Sinaloa. Y digamos, México no, los carteles mexicanos no tienen una participación directa en la violencia que está generando Guacho, pero desde luego, pues están financiando su actividad. En ese sentido, están capitales de los carteles mexicanos son los que están alentando la violencia que se vive en esas regiones. Depende mucho entonces de las características de los grupos con los que los carteles mexicanos establecen asociación, porque una cosa es Guacho, que tiene claramente este perfil, pero otra cosa son por ejemplo, las oficinas de cobro en Medellín, donde tienen un perfil mucho más bajo. Entonces, no creo que cuando se habla de mexicanización del narcotráfico en Colombia, estamos hablando de un traslado de la violencia que se ha ido de México a Colombia. No creo que los carteles mexicanos estén interesados ni les convenga ser un factor directo de violencia en este país. Comprendo. Ahora, de esa lógica de alianzas con grupos locales, digamos, que sucede en la frontera con estos grupos que se han conocidos ahora como disidencias de las FARC, en Venezuela con grupos de militares que también sirven para la difusión y distribución de droga, en Centroamérica con las maras, bueno, en Medellín con los combos o con las pandillas, en cada lugar encuentran como un socio adecuado. Jeremy, ese tipo de alianzas, ¿cómo se vienen configurando en la región? Y al final del día, si bien los grupos no tienen esa presencia la tendrían, pero a, a partir de esa capacidad
capacidad de articularse con grupos tan disímiles de crimen organizado. Carlos, yo no escuché ni la mitad de esta pregunta, pero yo voy a contestar la primera parte, que es sobre las alianzas. Con la fragmentación de crimen organizado, particularmente aquí en Colombia, de los proveedores, los compradores mexicanos no tienen un socio que puede entregar 10 toneladas de cocaína cada mes. Entonces los mexicanos deben encontrar 10 proveedores que cada uno provee 1 tonelada de cocaína. Y eso explica un poco por qué hay más mexicanos aquí que antes, porque los mexicanos tienen que asegurar el flujo de cocaína desde Colombia y tienen que comprar de muchos más actores que antes, porque no hay los grandes que puedan garantizar estos cargamentos de 10 toneladas hacia arriba. Aló. ¿Ya regresó el sonido? Sí. Sí, sí. Ok, perfecto. Sí, parece que hay una falla en la conexión. Bueno, les pido excusas a quienes nos están viendo y los invito a que nos sigan en las redes sociales de Conectas, @conectas.org, y en Facebook también en la cuenta de Conectas. Lo que decía Jeremy y alcanzaste a mencionar era la articulación que están teniendo los carteles con estos pequeños grupos o poderosos grupos locales criminales como bandas en Medellín, maras en Centroamérica, militares en Venezuela. Al final no termina dándoles a ellos una suerte de poder importante regional. Si bien el negocio no es todo de ellos, pero sí tienen una capacidad de injerencia y de presencia importante. ¿Es una pregunta abierta para cualquiera de los tres, Carlos? O... Era para Jeremy, pero creo que la conexión ahí está fallando, entonces, pero Rafael, si quieres aportarnos algo Jeremy, sobre eso. ¿escuchaste? No, Rafa, tú contestas. Bueno, yo creo que es muy importante esto que dice Jeremy de la fragmentación. No es que le dé más poder al narcotráfico mexicano en la región, sino que es una necesidad comercial para ellos garantizar ese abasto. Y yo lo complementaría diciendo que hay que tomar en cuenta también que la salida de la FARC del negocio de la droga, pues también los obligó a ellos a buscar fuentes alternativas, ¿no? Entonces esas fuentes alternativas de abasto pues han sido gran parte de la disidencia de la FARC y otros grupos emergentes que están disputando los espacios en las zonas colombianas de mayor producción de droga, donde se está registrando mucha violencia, ejecuciones que estarían hablando de que hay un reacomodo de fuerzas que responde a esta dinámica. En ese reacomodo, evidentemente, hay muchos enviados de carteles mexicanos, porque yo también, cuando se escucha aquí decir de que fulanito del cartel de Sinaloa, o se habla del cartel de Jalisco Nueva Generación, o se habla de los Zetas, eso tampoco se puede considerar como una información totalmente confiable, porque todos sabemos que los Zetas están absolutamente fragmentados, todos sabemos que el mismo cartel de Sinaloa tiene diferentes facciones, ¿sí? Todos sabemos que en el cartel de Jalisco Nueva Generación ocurre lo mismo. Entonces lo que uno ve también es una fragmentación en México y una fragmentación en Colombia, y cada vez es algo así como ocurrió en algún momento
con los grandes estudios de Hollywood, ¿sí? Que decidieron, antes ellos eran los grandes productores de películas, ellos decidieron pasar ese negocio de la producción a productores independientes y ellos se quedaron con la distribución de las películas, que es donde está el gran negocio, donde está la gran ganancia. Aquí en el narcotráfico pasó algo similar. Los mexicanos son los distribuidores y los colombianos, muchos grupos en muchas regiones que no necesariamente responden a estructuras grandes como el Clan del Golfo o como la disidencia de las FARC, se están dedicando también a ser los abastecedores de estos carteles mexicanos, que a su vez también no podemos hablar de estructuras monolíticas, sino yo creo que hay diferentes grupos dentro de esas organizaciones que son los que están enviando a diferentes gentes a las regiones de Colombia. Ok. Silver, desde esa perspectiva estaríamos enfrentando una hipótesis diferente a la instalada en el imaginario, y es que no es una señal de fortaleza de los carteles, sino al contrario de debilidad, ¿sí? El hecho de que estén llegando a los mercados productores y que estaría atado también a esta dispersión de los grupos. ¿Compartes esa perspectiva? Sí, definitivamente estoy de acuerdo en las hipótesis de Jeremy y de Rafael. Sin embargo, hay que apuntar algunas cosas. La primera es que si bien no es que sean carteles monolíticos, como decía Rafael, o sea, y si bien es cierto también ya no son los carteles de antes, una cosa es que los carteles no sean tan poderosos, por así decirlo, y otra cosa es que la estructura criminal no sea poderosa. O sea, creo que la estructura del crimen organizado, del narcotráfico, sigue muy fuerte. Lo podemos ver ya sea en el caso de Colombia, que ha disminuido esta parte violenta, como lo decía Jeremy, y en el caso de México, que no ha disminuido, al contrario, va aumentando. Creo que son dos pistas distintas, ¿no? Esa es la primera. La segunda, creo que sí, si bien es cierto, los cárteles mexicanos no tienen esa actividad tan poderosa como nos lo hacen ver las autoridades, como decía Rafael, en el caso de Colombia, por ejemplo. También es cierto que la presencia, y como lo han dicho, ha ido aumentando para garantizar este flujo. Esta presencia que va aumentando debe de ser algo que debe estar muy monitoreada, porque a mayor crecimiento, el mayor poder van a tener los cárteles mexicanos y más capacidad de instalar sus prácticas van a tener. En México hay que recordar que hace 10 años, antes de iniciar la guerra contra el narcotráfico que inició en el sexenio de Felipe Calderón, jamás imaginábamos que íbamos a tener estos niveles de violencia que fueron creciendo. Es decir, ni tampoco teníamos la idea que íbamos a tener, que tenía esta gran capacidad corruptora. Ya sabíamos que había corrupción, pero no en los niveles que vemos ahora, donde te financias campañas electorales, donde se quedan con la obra pública de los municipios, donde ponen gobernadores, como ya hemos visto el caso de Tamaulipas, con 2 gobernadores acusados, donde ponen fiscales, como es en el caso de Nayarit, también detenido en los Estados Unidos. Es decir, hay que tener mucho cuidado con lo que puede estarse sembrando en Colombia y en la región con este crecimiento en presencia de los hombres de los cárteles mexicanos. El punto que menciona Silver es un punto importante, y es la capacidad del narcotráfico. Obviamente no está asociada solamente al negocio, a los grandes volúmenes de capital, sino también a su capacidad de socavar la democracia a través de la corrupción, ¿sí? Y ha sido una apuesta permanente de los grupos criminales, digamos, controlar los poderes establecidos para garantizar su seguridad. Con esta dispersión, Jeremy, ¿cómo lo vería esa vinculación entre esa adaptación de los carteles mexicanos y su
capacidad de corrupción local de diferentes países. Bueno, el modelo de todo narcotráfico, pero particularmente el colombiano, yo creo que los mexicanos se están moviendo en esta dirección también, es más plata que plomo. La idea que mucho más fácil para el negocio sobornar y usar la corrupción que la violencia. Y eso hemos visto en Colombia porque el narcotráfico está expandiendo de una manera impresionante. Vamos a ver, yo creo, en la nueva publicación de la Casa Blanca que Colombia está llegando a 1,000 toneladas de producción anual. Y aquí los narcos colombianos están usando más corrupción. Que hemos visto en Centroamérica es exactamente lo mismo. Los mexicanos están usando corrupción a los niveles más altos para asegurar el flujo de droga por particularmente el Triángulo del Norte hacia la frontera. Otra vez, que no podemos, que es difícil estimar es que no tenemos grupos tan visibles y tan grandes y tan monolíticos antes, pero tenemos. Entonces, ¿quién está haciendo la corrupción? Y cómo está reflejado cuando tenemos muy pocos actores de gran escala visibles hoy en día. Ya, ok. Tenemos participantes, me están reportando acá de Alemania, de Bolivia, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Costa Rica, de Ecuador, de España, de Francia, de Guatemala, de Honduras, de México, de Nicaragua, de Panamá y de Perú. A los que nos están viendo, muchas gracias por su participación y los invitamos a que a través de las redes de Conectas nos envíen sus preguntas o a través del chat interno de esta conversación. Hablando sobre esta capacidad corruptora, Rafael, Colombia está pasando por un episodio intenso en las noticias a partir de las revelaciones de unas supuestas negociaciones entre uno de los líderes de las FARC con supuestos emisarios del cartel de Sinaloa. Ahí hay dos consideraciones importantes de esa reflexión. La primera es la persona con la que supuestamente negociando esta droga, que es este señor Caro Quintero, que es un narco de mucha trayectoria y que ha tenido, digamos, una relación muy particular en toda la lucha del narcotráfico, casi emblemática, porque él es uno de los señalados de participar de la muerte en Guadalajara de Camarena, el agente de la DEA. Esa relación o ese reencaucho, esa permanencia de uno de estos viejos narcos en un episodio tan reciente, ¿qué lectura hace, Rafael, usted que es una persona curtida en la cobertura de estos temas? Bueno, a mí lo primero que me llama la atención es que todo indica que el cartel de Sinaloa nunca existió. Lo que existió fueron agentes de la DEA mexicanos que se hicieron pasar por enviados del cartel de Sinaloa y que le tendieron una trampa a Jesús Santrich. Aparentemente también Jesús Santrich cayó en la trampa. Entonces, lo que uno se pregunta no tiene tanto que ver con el mundo criminal, sino con el proceso de paz en Colombia. Es decir, parece que hay poderes interesados en obstaculizar el proceso de paz. Eso es un hecho. Parece que hay también excomandantes de la FARC interesados en seguir traficando con drogas. Pero para mí lo más llamativo de este episodio es eso, ¿no? Cómo es, por ejemplo, ¿por qué el presidente de Colombia no sabía de esta operación y se enteró el lunes
que fue ejecutada la detención de Santrich. Eso fue la semana pasada. O sea, ¿cómo es posible que el presidente de Colombia no haya sabido que desde hacía varios meses había una investigación en marcha de la DEA donde estaban monitoreando una actividad criminal de uno de los excomandantes de las FARC desmovilizados? Un asunto de esa naturaleza, que es un asunto de seguridad nacional, pues no le fue informado al presidente. Llama mucho esta omisión, ¿sí? Llama mucho también la atención que un personaje de la importancia de Santrich, recordemos que él e Iván Márquez fueron los excomandantes de la FARC más votados en la constitución del partido político de la FARC. Es decir, tienen una influencia muy grande al interior de la FARC. Hay que recordar también que Santrich es un villano favorito de la élite colombiana, por su ironía, por su radicalidad, por su sarcasmo, que resulta muy molesto para mucha gente aquí. Y yo lo que veo es que como pasa mucho en este mundo del crimen, llega un momento en que se entrelazan los intereses políticos y los intereses criminales, que históricamente han caminado de la mano, ¿no? Entonces, frente a este hecho, lo que yo reflexionaría en un principio es eso. Claro, es un hecho confuso y pongo un poco en contexto a los que nos están viendo de otros países y tal vez no tienen la información. Y es una negociación que fue supuestamente interceptada por las autoridades estadounidenses y colombianas. O las explicaciones o son muy sencillas, como simplemente decir hay independencia de poderes y por eso el presidente no sabía, o son muy conspiracionales o muy complejas también, digamos. Y pues la verdad todavía no está esclarecida. Y de hecho, una de las variables también en esa negociación es que se está hablando de la entrega de un cargamento de 10 toneladas de droga, que mover 10 toneladas de droga no es nada sencillo, y para eso es una entrega de 10 toneladas de droga puesta en Estados Unidos. Jeremy, ustedes que han hecho ese seguimiento de los costos de la droga, de saber cómo funcionan los mercados, esa variable del compromiso, ¿qué confirmaría? ¿Que las FARC están todavía o que tienen capacidad de hacer este tipo de ofrecimientos? ¿O qué tipo de reflexión se puede sacar a partir de ese hecho puntual? Algunas reflexiones. Uno, la DEA ha necesitado mucho tiempo para montar esta operación. Eso no pasa de la noche a la mañana. Segundo, para entregar 10 toneladas de cocaína solo dentro del país necesita una infraestructura porque eso necesita varios proveedores, necesita control de corredores de movimiento interno para mandar toda esta cocaína a un centro de acopio y después la punta de salida. Y sí, esa estructura supuestamente fariano tenía la meta de entregarlo a Estados Unidos. Eso implica una ruta ya establecida, porque uno no manda 10 toneladas en una ruta que ya no está aprobada. Entonces, si es la verdad, eso significa que este grupo supuestamente liderado por Jesús Santrich tenía una capacidad probada y desde hace rato para entregar cargamentos grandes de cocaína. Pero como dijo Rafael, es muy confuso en este momento. El narcotraficante fue Marín, es el señor que ya está colaborando con la justicia en Estados Unidos. Entonces, la meta de esta operación no es el narcotraficante principal que hizo el acuerdo, que es Marín, que ya está negociando, fue Santrich.
Y eso me tiene preocupado. Yo conozco a Sandrich y como dijo Rafael, es conocido como un radical, un politólogo y ideólogo de las FARC radical, no fue guerrero, con un protagonismo importantísimo en el partido político y legal de las FARC hoy en día. Y parece que la meta es él, no este señor Marín, que fue realmente el narcotraficante organizando este cargamento. Ok, muchas gracias. Les pido excusas a quienes nos están viendo. Me dicen que hay unos problemas en la transmisión. Vamos a suspender la transmisión por Periscope, que estará dándose en este mismo momento, y solamente se va a mantener la transmisión en Facebook. Silver, le consulto sobre la capacidad de los países. Digamos, México claramente está desbordado frente a este flagelo. ¿Cuáles son las principales debilidades que usted percibe que se esté dando en la región para enfrentar esta amenaza del narcotráfico y del crimen organizado? Yo creo que la principal debilidad de todo Estado ante este flagelo es la corrupción. La corrupción que penetra las estructuras de los gobiernos y de la sociedad. Si algo ha podido ayudar a Colombia es que se puede unir gobierno, sociedad contra el crimen organizado en su momento, pero últimamente hemos estado escuchando que pues tienen bastantes problemas de corrupción y ese es uno de los temas principales que hay en Colombia en la actualidad. Bueno, pues en México la corrupción es algo que todo el mundo conocemos, ha permeado toda la estructura social en este país y como la corrupción se convierte en un cáncer que va afectando a toda la estructura, entonces es muy fácil que grupos poderosos del narcotráfico puedan controlar las estructuras. Entonces, el gran problema es la corrupción que se llega a institucionalizar en las administraciones, en los gobiernos. Y ese es el principal riesgo que yo veo, porque los cárteles, en este caso los cárteles mexicanos, tienen mucho poder económico. Ya lo dijo Jeremy hace unos momentos, que prefieren plata que plomo, pero cuidado porque el factor plomo primero que plata después siempre es muy fácil de cambiar. Esta es la parte que hay que tener mucho cuidado. Y eso ha pasado aquí en México, nos pasa seguido. Antes contábamos las regiones violentas, ahora contamos las regiones no violentas. Antes hablábamos, tenemos 32 estados, de los estados que eran violentos, ahora estamos buscando las ciudades. ¿Por qué? Porque ya había una estructura totalmente permeada por el poder corruptor del narcotráfico, policías que le trabajaban a un grupo delictivo, jueces que le ayudaban a otro grupo delictivo, congresistas que le trabajaban a otro, gobernadores, alcaldes. Entonces, este es el principal problema que yo veo para la región, una región pobre, una región que tiene grandes problemas de desigualdad y entonces puede uno creer que se puede construir esto que le llamamos la paz narca, la paz mafiosa, pero que en un momento determinado, cuando llega otro grupo delictivo a querer tomar el control, se desata la violencia y esto se desata en cuestión de días. Ese es el principal problema que yo veo y a lo que hay que tratar de blindarse en nuestra región. Ahora, Rafael, tú que estás siguiendo en paralelo los procesos de Colombia y de México, el tema de la presencia de los fondos de la lucha contra el narcotráfico por parte de Estados Unidos, ¿sí está incidiendo en algún tipo de mejoría a la situación regional? Bueno, yo creo que es un punto fundamental, pero porque, digamos, la asistencia de Estados Unidos a la lucha
contra el narcotráfico en Colombia está asociada a la política antidrogas de Estados Unidos. Estados Unidos, particularmente con la administración Trump, ha sido un crítico, por ejemplo, de la política que decidió Colombia hace un par de años atrás de suspender las fumigaciones aéreas con glifosato porque se trata de un herbicida que tiene potenciales riesgos de ser cancerígeno. Estados Unidos no está de acuerdo con esta decisión colombiana y canaliza los fondos a la parte represiva, que es la sustitución, la erradicación forzosa de cultivos ilícitos. Yo creo que aquí lo que estamos viendo también es un regreso a las políticas prohibicionistas cuando habíamos visto un avance muy importante durante la administración Obama, ¿no? Entonces, esta presión constante, por ejemplo, para la administración Trump, en su relación bilateral en Colombia, el narcotráfico, que había pasado a ser un tema de segundo o tercer nivel, volvió a ser prioritario. Y la lectura de Trump es que hay que acabar con los cultivos ilícitos, porque esto, según esta lectura, es lo que origina el aumento del consumo de cocaína en Estados Unidos, algo que no está probado además, que haya aumentado el consumo de cocaína en Estados Unidos. Entonces, a Colombia no lo dejan apostar en este proceso de paz por una política de más largo plazo en la que se implementa una sustitución voluntaria de cultivos, pero con recursos suficientes para que los campesinos que dejen de sembrar hoja de coca tengan alternativas productivas en sus regiones. Y esto implica inversiones en caminos vecinales, inversiones en salud, inversión social y en infraestructura fundamentalmente. Entonces yo creo que aquí un factor que siempre incide y gravita en el tema del narcotráfico es Estados Unidos y la política antidrogas que Estados Unidos trata de imponer a América Latina, particularmente en estos tiempos que tenemos una administración de halcones en Washington, como es la que encabeza Donald Trump. Creo que es un debate de primera importancia en la región. Estos avances que habíamos tenido, cuando menos en el debate de políticas alternativas a la represión, después de 50 años de fracasos en la lucha contra las drogas, no solo se quedó paralizada con la llegada de Trump a la presidencia, sino que estamos viendo que hay un reversazo impresionante en muchas de esas políticas. Jeremy, la perspectiva, la lectura que ustedes hacen de Insight es similar frente al tema de los recursos, los fondos de la lucha contra el narcotráfico y su incidencia en la región. No, yo creo que esta Casa Blanca, esta administración de Trump, no tiene estrategia contra la narcótica. Y realmente la prioridad para él es el crisis, como dice en español, opioid crisis en Estados Unidos. Eso sí ha sido declarado como una prioridad nacional, pero la guerra contra la droga en América Latina, realmente el mensaje de la Casa Blanca ha sido muy contradictorio. President Trump ha ofendido a sus dos principales socios en América Latina, que son México y Colombia. Entonces, yo no veo en este momento una estrategia integral por parte de Estados Unidos y los mensajes mandados desde la Casa Blanca son muy confusos y muy contradictorios. Entonces, no hay para mí una estrategia planeado por parte de Estados Unidos. Perdón, Ahora, Carlos, Rafael, creo que
Jeremy tiene razón en que no hay una estrategia, pero hay hechos concretos. Por ejemplo, ellos se oponen, no les gusta la política de sustitución de cultivos ilícitos que forma parte del acuerdo de paz. Eso, digamos, aunque no hay una política articulada, sí hay una oposición concreta hacia este tipo de políticas que van más allá de la represión. Ya. Y Silver, tu perspectiva frente a esa presencia, ese papel fundamental de los fondos importantes que hay de Estados Unidos para la lucha contra el narco. Sí, definitivamente Silver. Estados Unidos siempre ha jugado este... Sí, ¿sí me oyen? Sí. 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 Ok. Sí, definitivamente Estados Unidos siempre ha Ahí jugado te este escuchamos. papel donde, ok, siempre ha jugado este papel donde buscan llegar, ¿no? Fondos a cambio de determinar la política antidroga de los países. En México, en América Latina, lo hemos visto en la última década. Yo también veo una política un tanto incierta en esta administración de Trump, como lo ha sido prácticamente su política en casi todo. Una política que, pues, contradictoria en algunas cosas, ofensiva contra los países de América Latina. Se está volviendo algo muy complejo poder tener una política, un trabajo conjunto con los Estados Unidos en estos momentos en América Latina, y bueno, en México lo estamos viendo claramente, y creemos que creo que cambios repentinos de ideas, de opiniones, están complicando mucho el trabajo conjunto, y puede tener bastantes consecuencias con la coordinación. En el caso de los fondos, México ha recibido fondos desde que inició esta guerra contra el narco, y desde antes, por supuesto, pero vemos aún que Estados Unidos cada vez quiere interferir más en la política antinarcótica mexicana. Por ejemplo, ahora lo acabamos de ver con el caso de Caro Quintero, donde Estados Unidos ha aumentado su recompensa, una recompensa verdaderamente alta. Creo que subió de 5 a 20 millones. Trump ha llegado a decir que si México no lo puede capturar, o Estados Unidos ha llegado a decir que si México no lo puede capturar, pues ellos lo pueden capturar por México. Entonces, creo que este tipo de posiciones no ayudan en nada para que realmente se pueda combatir al crimen organizado en la región de América Latina. Ahora, Jeremy, ustedes que han visto y que tienen una perspectiva regional, tengo una duda sobre y la plantea cada una de los participantes, los países del ALBA, ¿no? Nicaragua, por ejemplo, tiene una base rusa, antinarcóticos, la relación entre Nicaragua, Venezuela, países con una fuerte presencia también del tema narcotráfico, como es Bolivia. Eh, este tema político regional, ¿cómo se entremezcla con lo que estamos hablando? Yo no veo una dinámica unida entre los países de ALBA. Yo sí veo una participación importante de algunas de esas naciones. Tal vez la única cosa en común es que ellos no están colaborando con Estados Unidos, entonces la cobertura regional ahora tiene varios puntos ciegos para Estados Unidos. Pero la importancia de Venezuela, por ejemplo, en el narcotráfico es sí muy alto. Hemos visto que con el incremento de producción en Colombia, particularmente en la frontera con Venezuela, la zona de Catatumbo, hay un flujo de cocaína hasta 300 toneladas pasando por Venezuela. Un porcentaje se va por Brasil hacia Europa, otros por avión hacia África, y un gran porcentaje
por el Caribe y hacia Centroamérica. Entonces, en la dinámica regional yo veo Venezuela, su importancia creciendo en una manera impresionante, más que todo porque los venezolanos están dispuestos a trabajar en el narcotráfico por comida. La desesperación de la población significa que hay ahora mucha mano de obra disponible para los narcotraficantes en Venezuela. Entonces, yo prefiero concentrarme en algunos países que decir que ALBA como una organización o como una red de países tiene una participación o relevancia significativa. Ahora, por ejemplo, Rafael, Ecuador se ha mantenido al margen en el gobierno de Correa, tuvo unas posiciones muy fuertes sobre el tema de interdicción. Con lo que está sucediendo y con el cambio de gobierno, cómo esa relación primero de Ecuador-Colombia, con el ofrecimiento de Colombia de dar todo el apoyo por el tema de los colegas secuestrados y asesinados, cómo entra a jugar nuevamente, a involucrarse en un espacio en el que había querido mantenerse al margen. ¿Qué perspectiva ve, qué lectura hace de lo que puede estar pasando ahí, de lo que puede suceder? Bueno, es evidente que Ecuador ha tratado de mantenerse al margen, pero también es evidente y cada vez resulta más claro que a Ecuador le resulta cada vez más difícil mantenerse al margen. ¿Por qué? Pues porque el narcotráfico y los fenómenos criminales no reconocen fronteras físicas. En el caso concreto de Guacho, por ejemplo, es un guerrillero de la FARC, pero ecuatoriano, con muchos hombres asumando que son ecuatorianos y cuya zona operacional abarca no solo a Colombia, sino a Ecuador también. Incluso es muy llamativo que con el episodio este de los tres colegas del diario El Comercio, Venezuela y Colombia tuvieron roces importantes porque el presidente Moreno decía que tenía evidencia de que los periodistas estaban en Colombia. El gobierno colombiano en un principio lo negó, fue muy enfático, que no era cierto. Resultó que los cadáveres aparecieron en Colombia, están en Colombia, no han sido recuperados. Y lo mismo está pasando con esta pareja de secuestrados ecuatorianos. Entonces, a Ecuador le va a quedar sumamente complicado permanecer al margen de eso. Va a tener que establecer, como lo están haciendo, mecanismos para hacer operaciones conjuntas, algo a lo que se resistió el presidente Correa, pero que al parecer al presidente Lenín Moreno no le va a quedar otra alternativa más que aceptar o establecer una alianza con Colombia para combatir estos fenómenos criminales que son internacionales. Y estamos hablando de que, por ejemplo, en la zona de Tumaco, que hace frontera, es un municipio muy grande colombiano que hace frontera con Ecuador, pues la operación de narcotráfico incluye muchos, por ejemplo, lancheros ecuatorianos, incluye muchas rutas ecuatorianas por la frontera. Entonces, necesariamente este tema va a tener que ser abordado por los dos países y no creo que Ecuador le esté quedando espacio para mantenerse al margen de esto. Ahora, esto nos acerca ya al final de este encuentro virtual y hay varias preguntas, Silver, sobre el tema de la cobertura periodística. En especial, ¿a qué señales prestarle atención y cómo hacer cobertura periodística de estos temas sin caer en la autocensura, pero sin asumir riesgos de seguridad innecesarios? Sobre la experiencia de la lectura de lo que ha pasado en México, ¿qué podrías comentar, Silver? Bueno, Carlos Eduardo, esa es la pregunta del millón. Siempre los periodistas nos estamos, en México, nos estamos haciendo la pregunta, ¿cómo hacemos periodismo sin que nos maten? Textual.
Esa es la pregunta que intentamos resolver todos los días. Es muy difícil porque las agresiones obviamente no vienen, bueno, vienen del otro lado, por supuesto, y no obedecen a una motivación real de parte del periodista. Obedece a una interpretación de la contraparte y del contrario. Entonces, esta interpretación del contrario que se puede sentir agredida, claramente no depende del periodista, porque el periodista hace su trabajo y lo hace de manera plural, lo hace sin ningún tipo de dolo, con el único deseo de informar, con el único deseo de dar a conocer a la sociedad y garantizar el derecho a la información y a la verdad. Entonces, es lo complejo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos periodismo sin que nos maten? Creo que las primeras cosas que hay que hacer es ser muy precisos con la información. No podemos darnos el lujo, entrecomillado, como decimos, de dar algún tipo de información falsa o alguna información que se pueda creer que tiene algún tipo de dolo de parte de los grupos criminales, de tanto los grupos criminales que están dentro de la legalidad y los que están en la ilegalidad. Entonces, creo que eso es fundamental, ser muy precisos, demostrar nuestra información, que quede muy claro que no hay ningún tipo de dolo y ningún tipo de sesgo, que siempre se está buscando el bien común de la sociedad a estar informada. Eso es debe ser algo que quede muy, muy claro en lo que estamos publicando. Ok, muchas gracias, Silver. Valioso para el grupo de colegas que están viendo este encuentro. Jeremy, ya una conclusión de cierre, o sea, estamos terminando el tiempo previsto para este encuentro virtual. Desde la sociedad, ahora ustedes que han montado un observatorio de narcotráfico, en el caso colombiano con la Universidad del Rosario, ¿qué cosas, señales cree que debería prestar especial atención pues la sociedad y el periodismo para este tipo de coberturas? Yo creo que nuestro trabajo es cada día más difícil. Nosotros llamamos la nueva generación de narcotraficantes en Colombia los invisibles, porque ellos han decidido que la mejor protección no es un ejército privado, es el anonimato. Y entonces nuestro deber es exponer a esta gente, pero necesita más recursos, más sofisticación y más esfuerzo por parte de nosotros porque el enemigo es más sofisticado y ha aprendido a esconderse en el mundo del negocio. Entonces, tenemos que seguir adelante y tenemos que aumentar nuestra sofisticación en términos de investigación para mantenernos al nivel de los del narcotráfico. Ahora, Rafael, la revista Proceso, digamos, tiene una larga trayectoria en cobertura, en temas políticos. Esto es un periodo electoral intenso en Colombia, en México, en Venezuela, en Brasil, algunos países en Centroamérica. ¿Qué señales de alerta vería en los periodistas y en la sociedad que está mirando estos fenómenos para generar banderas rojas sobre ciertos procesos que pueden estar contaminados del tema del narcotráfico? Bueno, creo que tanto en México como en Colombia es evidente que hay poderes locales, políticos asociados de manera muy estrecha al narcotráfico. En ese momento me recuerdo un libro reciente, un estudio que está presentando el analista de temas de violencia Gustavo Duncan, un colombiano experto en este tema, en el que él se pregunta por qué, habla de Colombia, desde luego, dice, ¿por qué si sabemos
que la mitad de los congresistas, que la mitad del mundo político son personas corruptas que están asociadas con intereses criminales, ¿por qué seguimos votando por ellos? ¿Por qué el país los elige? Y su conclusión es que ellos siguen saliendo electos porque la mitad de la economía del país es informal. Entonces, ahí estamos hablando de narcotráfico, de minería ilegal, estamos hablando de contrabando, estamos hablando de extorsión, estamos hablando de robo de ganado, de una amplia gama de delitos, pero que a final de cuentas la mitad del país vive de esta economía. Entonces la gente vota por quien defiende sus intereses. Creo que eso es claro, creo que eso también aplica con diferentes matices a México. Creo que es un problema estructural en el que lo primero que hay que hacer, y el periodismo tiene la obligación, es de detectar y denunciar a nivel local este tipo de alianzas, ¿no? Es un asunto muy complejo porque es estructural, pero creo que el deber de los periodistas es documentar, investigar, profundizar en estos temas. Ahora, Silver, está claro que los grupos narcotraficantes y de crimen organizado, desde la Patagonia hasta Río Grande o hasta la frontera norte con Alaska, han entendido que es una sola gran región, ¿no? Han aprovechado las fortalezas culturales, idiomáticas, y han trabajado de manera articulada o, bueno, con estos recambios de poder para tener mayor presencia. Una de las apuestas de Conectas es desde el periodismo en colaboración. Eh, como nodo de Conectas y desde la perspectiva del trabajo en colaboración periodística, ¿cómo crees que puede potenciarse esa cobertura periodística a nivel regional? Silver. Creo que hoy más que nunca el periodismo colaborativo es fundamental para entender los procesos y las alianzas, los entramados de corrupción, de violencia de las Américas. Somos una región bastante grande, con muchos kilómetros cuadrados y regularmente con pocos presupuestos. Entonces, el periodismo colaborativo ayuda mucho a que podamos tener trabajo local con visión regional. Y creo que esa es una de las grandes fortalezas que tiene el periodismo colaborativo, y creo que es importantísimo que lo sigamos impulsando a través de plataformas como Conectas y como otras, pero siempre es importantísimo pues garantizar que haya la metodología, como hay en este caso, que haya metodología de investigación, hipótesis claras, para que se puedan hacer trabajos de calidad que tengan una trascendencia regional. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes, Silver, muy oportuna esa reflexión de cierre. Rafael Croda de Proceso Gracias, y Carlos. a la revista Proceso, muchas gracias. A Jeremy McDermott y a Inside Crowd también, muchas gracias. Y Silver, igual en México. Y a todos, por supuesto, los que estuvieron viéndonos, les invitamos a que sigan nuestras redes sociales. Este encuentro virtual está grabado y lo vamos a seguir compartiendo. Y bueno, nos encontraremos en una próxima emisión de estos encuentros virtuales de Conectas. Gracias a todos. Gracias.